¿Qué hay, amigos? Hoy he venido a tomarme un café con vosotros, ¿vale? Tengo literalmente el café aquí, ¿vale? Y hay una noticia que es que me gustaría comentarla. Entonces no quería hacer un vídeo de un formato más compuesto, más elaborado, por así decirlo, porque realmente esto es un comentario y es literalmente un café que me estoy tomando aquí con vosotros. Entonces, bueno, yendo al grano, ha pasado algo que bajo mi punto de vista es una cosa tremenda, que es que lo tengo aquí delante, de hecho, la noticia en el ordenador. Básicamente, Estados Unidos podría entrar en la Commonwealth. Y esto es una noticia que nos trae un poco de vuelta algo así como al antiguo régimen, en cierto modo. Porque la Commonwealth es algo que a día de hoy se ha quedado como una estructura más o menos anacrónica, sigue existiendo, sigue teniendo cierta utilidad, pero es básicamente un vestigio de lo que un día fue el Reino Unido, que básicamente nació cuando el imperio estaba acabado, pero al final el Reino Unido sabe muy bien lo que hizo en el Imperio Español. Lo dinamitó por dentro y por eso al final acabamos teniendo todas estas guerras de independencia de las que podemos debatir largo y tendido, pero no es el tema de este vídeo. Y entonces, pues todo el imperio acabó implosionando. Entonces, antes de que esto pasase, porque el Reino Unido lo instigó en el Imperio Español, sabían lo que hicieron y dijeron, bueno, vamos a ver si nosotros podemos... como sabemos lo que puede pasar y sabemos a qué puede llevar todo esto, vamos a ver si podemos evitar que esto pase en nuestro propio imperio. Esto no es ningún tipo de cosa personal ni nada por el estilo, es decir, no lo digo con odio ni con nada de eso, porque al final cuando un imperio, hay un país, un imperio, llámalo como quieras, que tiene la hegemonía, el objetivo a batir es ese imperio o ese país. Entonces, ahora mismo es Estados Unidos, un día fue el Imperio Español, otro día fue el Imperio Británico. Entonces, bueno, al final estas cosas pasan y son así, ¿no? Entonces esta gente ya, pues se veía venir lo que iba a pasar. Entonces dijeron, bueno, pues mira, antes de que pase, vamos a hacerlo nosotros de una forma que nos beneficie más. Y entonces el imperio se disolvió en la Commonwealth, se transformó al final. Todos estos países han seguido en la Commonwealth y bueno, hay cierta utilidad en esa organización, pero realmente no influye en la gobernanza de los países, que es lo que al final nos interesa más a nosotros. El caso es que entonces, a partir de ese momento, pues el Reino Unido se quedó así. En esa Commonwealth no entró Estados Unidos porque en su día se independizó del Reino Unido de forma violenta, es decir, una guerra de independencia también como la hubo en Hispanoamérica. Entonces, hasta ahora no era miembro de la Commonwealth, pues básicamente por eso. Aparte de que la Commonwealth es mucho más reciente, no es de 1700 ni nada de eso, sino de ya cuando el Imperio Británico en el siglo XX se estaba desintegrando. Entonces, a partir de aquí, en este punto, es donde viene la actualidad, porque resulta que el primer ministro del Reino Unido fue a la Casa Blanca y entonces pues tuvo ahí una reunión, ¿no?, con Donald Trump. Se puede ver las imágenes en el despacho Oval, y en esa visita, durante esa conversación, Keir Starmer le dio una carta a Donald Trump, una carta del rey Carlos III que le entregaba Keir Starmer en su nombre. Entonces, a partir de ahí se empezó a especular con el contenido de esa carta. Oficialmente, y es lo que se dijo en esa reunión en el despacho Oval, se trata de una invitación formal para otra visita de Estado, aparte de la que ya hubo en el primer mandato, pues esta es otra para este segundo mandato de Donald Trump, para seguir estrechando las relaciones entre Reino Unido y Estados Unidos y hacer ver a la gente que, o sea, las relaciones entre los dos países son muy estrechas, son aliados, son más que aliados, son aliados muy cercanos, tienen una relación especial, o como diría Anita, tuvieron una conexión real. Entonces, bueno, al final la cosa termina en que hay periódicos del Reino Unido, más de uno, pero sobre todo uno en concreto que se llama The Sun, que dice que esa carta tenía una oferta secreta, tenía una propuesta indecente, que se diría hoy en día. Y esa propuesta era una invitación formal ya también, es decir, de querer tratar esto ya seriamente, como sería la unión de Estados Unidos, la entrada de Estados Unidos en la Commonwealth. Entonces, esto sería un hito, porque muchas veces nosotros creemos en el multilateralismo
Y no está mal, el multilateralismo per se no está mal, pero sin embargo existe también una creencia, como por ejemplo existe con la hispanidad, de que pues los países hispanos de cualquiera de las maneras deberían formar un bloque en el que estuvieran más unidos y hubiera también a nivel histórico pues, una cierta redención, ¿no? De todas estas cosas, ¿no? Todas estas movidas que hemos tenido entre nosotros, todos los países, y hay quien dice de España, pero luego los peruanos con los ecuatorianos y después en Centroamérica y en fin. Conflictos de este estilo hay, no son una excepción en el mundo de la hispanidad, pero al final pone un poco el foco sobre esa unión entre países culturalmente más cercanos. De todas formas, todo esto de la Commonwealth y tal se avivó porque cuando este periódico sacó esta noticia, que bajo mi punto de vista yo creo que esto fue un globo sonda para ver qué pensaba la gente y cómo se recibía esta noticia en el público, ¿no? En the big public, pues al final creo que todo esto, de todas formas, llegó más allá porque Donald Trump puso puso en su plataforma Truth Social digamos, citando, ¿no? El link de la noticia, dice, I love King Charles. O sea, me encanta, estoy enamorado, ¿no? Me encanta el rey Carlos. Y dice, sounds good to me. O sea, que le parece bien, le parece guay la idea. Porque esa publicación de The Sun, el titular era: el rey Carlos va a hacer una oferta secreta a Donald Trump durante su visita de Estado al Reino Unido. Eso, ahí es donde ya se explicaba que se estaba barajando o que se decía que esa oferta podría ser la entrada de Estados Unidos en la Commonwealth. A partir de aquí, yo creo que va a haber que fiarse de Trump y yo no sé hasta qué punto el Reino Unido se podría fiar de Trump para conseguir su objetivo. En este sentido, yo de lo que hablo es del objetivo detrás de la entrada de Estados Unidos en la Commonwealth. Estados Unidos podría entrar y no me parece descabellado que entre en la Commonwealth porque es un país anglosajón a día de hoy, aunque cada vez es un país más hispano y eso lo sabemos todos muy bien, que pues pertenece de momento a esa esfera, a esa angloesfera. Entonces es un gesto simbólico porque, como os decía, la Commonwealth no influye en la gobernanza de los países, no es como la Unión Europea que hace reglamentos, directivas y al final pues están modificando, ¿no?, el ordenamiento jurídico de los distintos estados miembros. En este caso no es así. Entonces, a partir de este punto, pues creo que puede ser muy interesante ver qué sucede realmente y qué es capaz realmente de lograr el rey Carlos III. Ese que nos parecía tontico, ¿no? Lo veíamos ahí, pues joder, me ha tocado trabajar ahora con 80 años que tengo, los que sea. Vamos, joven no es. Y es un tío que al final siempre se decía, no, porque se ha pasado la vida, ¿no?, de fiesta, siendo personaje secundario, a gusto, no, sin problemas, sin movidas, y ahora fíjate, ahora le ha tocado trabajar. Pero fíjate, porque no iba a ser tan tonto como parecía, porque al final este movimiento es muy inteligente, porque pone de manifiesto, pone en alza una estructura, una unión no étnica, sino cultural de todos estos países que tienen una cultura similar como son la angloesfera, lo cual está muy bien. Por eso creo que también es una inspiración para el mundo hispano, porque podríamos nosotros pensar, oye, joder, esta gente está en el siglo XXI a efectos prácticos con tanto multilateralismo y todo este tipo de cosas que están bien. También es cierto que fortalecer ese tipo de relaciones puede ser muy interesante. Lo que pasa es que se comenta que hay un motivo oculto de esta oferta que Carlos III le podría estar haciendo a Donald Trump. Claro, Donald Trump ya recordemos que ha dicho que a él le parece guay, o sea, a él le gusta la idea de entrar en la Commonwealth, pero tengamos en cuenta que a día de hoy hay un problema con un país de la Commonwealth, que es Canadá. Con ese país, bueno, básicamente Estados Unidos se lo quiere anexionar. Entonces, ¿cómo se come eso? Es decir, ¿qué va a entrar ahora en la Commonwealth y qué va a pasar? Porque al final ya sois los dos, pasaríais a ser familiares, ¿no?, miembros de la misma familia. Está feo. Entonces Carlos III lo que se especula es que podría querer ayudar a, digamos, relajar las tensiones entre ambos países a través de su entrada en la Commonwealth. Y de hecho incluso podría estar queriendo hacer que los países que formen parte de la Commonwealth junto con Estados Unidos no reciban ese trato arancelario, no sean víctimas de esa guerra comercial que Donald Trump está llevando a cabo contra medio mundo. Entonces eso podría quizá hacer que Canadá se salvase o se, digamos,
apacigüen todas esas tensiones con este país en esa guerra comercial. Entonces a partir de ahí pues se diría como, bueno, vamos a ser todos, vamos a tratarnos bien entre nosotros, somos familia y ya para los demás pues ya lo que tenga que ser. Lo que pasa es que ahí es donde yo tengo dudas de que Donald Trump vaya a lograr realmente eso. La Commonwealth a día de hoy, si no me equivoco, es una organización con 56 países que son colonias británicas y ahora pasaría a formar parte de Estados Unidos. Esto a mí me parece un potencial tremendo. Y en cualquier caso es un gesto simbólico muy grande y un punto a favor para el Reino Unido. Porque al final el rey Carlos III es el jefe de esa Commonwealth, es como la cabeza simbólica, me imagino, ¿no?, de esa Commonwealth. Entonces, claro, al final es un punto a favor para el Reino Unido porque ve su ego engrandecido, ve su, esa organización que al final pues vale para poco, se ve fortalecida por esa entrada de Estados Unidos y la pone más de actualidad, digamos que acaba un poco con todas esas cosas de que es anacrónica, tal y cual. No, es que va a entrar Estados Unidos y está más viva que nunca y el ideal de la Commonwealth también estaría más vivo que nunca. Entonces, pues bueno, me parece un puntazo, sinceramente. Me parece un buen tanto anotado por Carlos III si consigue esto. Lo que no tengo claro es que entonces esos aranceles para Canadá se vayan a ver reducidos o eliminados o Estados Unidos vaya a, a abandonar sus pretensiones expansionistas para anexionarse Canadá. Porque al final una cosa es hacer la gracia con la Commonwealth y entrar y decir fíjate, tal y cual. Pero otra es que al final eso haga que Estados Unidos modifique su política. Y todos sabemos que Estados Unidos hace lo que quiere porque puede. Y más aún Donald Trump, porque hasta ahora por lo menos Estados Unidos tenía una cierta contención en ciertos aspectos a nivel internacional porque estaban los demócratas, pero ahora mismo ya no es que estén los republicanos, es que además está Donald Trump. Entonces yo también veo un poco complicado que ahora, no sé, por algún motivo y por la simple entrada de Estados Unidos en la Commonwealth, ahora esto, no sé, de repente vayan a dejar de querer ponerle todos esos aranceles a Canadá. De todas formas, esto ya está por ver qué es lo que va a pasar. Pero en cualquiera de los casos, me parece muy interesante. También, ¿sabéis qué me parece interesante? Bulgaria. Es un país con una historia y con una tradición y con una cultura totalmente desconocida en Europa. Y creo que, a ver si se ve bien, es que aquí hay un montón de sitios que visité y me parece una joya desconocida de Europa. Además es un país muy barato, aconsejo visitarlo y eso también me parece muy interesante. Pero lo que es Reino Unido y la Commonwealth respecta, yo creo que de momento queda poco más que comentar. Yo tengo aquí la noticia delante para que no se me escape nada, pero es que realmente creo que ya lo he dicho todo. Entonces yo, amigos, de verdad estaría al tanto de todo esto y me aplicaría el cuento, porque los que me estaréis viendo, en la inmensa mayoría seréis hispanohablantes, como mínimo. Entonces yo creo que pensar en todo esto es muy bueno en lo que a nosotros respecta, porque al final es algo que nos influye también y que nos afecta, no solo de puertas, o sea, no solo en lo que es la Commonwealth en sí, sino en lo que nosotros podríamos ser juntos. Y este caso creo que es bastante inspirador. Así que nada, amigos, hasta aquí este comentario y bueno, espero que os haya gustado y sobre todo que hayáis estado a gusto, hayáis pasado un rato aquí viendo todo esto, estéis donde estéis, sea la hora que sea, y nos vemos en el próximo. Así que hasta luego.